Y vamos a tener una lectura bíblica en Josué, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Josué, capítulo 1. Solo leemos los dos versículos 16 y 17 de ese capítulo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solo le decimos: Señor, en esta hora damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, Señor, en esta parte de la tierra, Dios mío, de tener una Biblia, y no solo una, Señor. Podemos tener todas las Biblias que nosotros querramos y podemos abrirla en cualquier lugar y leerla libremente, Señor. Gracias, Padre, por esa libertad que has dado a esta parte de la tierra, Señor, y suplicamos también por aquellos lugares, aquellas naciones en los cuales, Señor, la Biblia todavía, oh Dios, es prohibida, Padre, para que se abra el campo y tu palabra corra, Señor. En esta mañana damos gracias por ella, Señor, y damos gracias por lo que en ella está escrito, porque nos instruye y nos ayuda, Señor, a madurar y a crecer conforme tu propósito, conforme tu plan. Padre, que en esta mañana sea esta palabra hablando a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser eficientes en el trabajo de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Hay muchas historias en la Biblia que nos demuestran el proceso de cómo el plan de Dios es logrado por seres humanos dirigidos y llenos de poder por el Espíritu Santo. Cómo es logrado de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo se ha puesto en práctica bíblicamente el discipulado. El caso de Moisés y de Josué es una de esas tantas historias que tenemos en la Biblia. Pero esta historia es una de las cuales que contiene muchos detalles, de los cuales nosotros podemos aprender. Porque si, hermano, tal vez no nos damos cuenta, siempre una generación le sirve a la otra. Fíjese, el padre le sirve a sus hijos, porque sus hijos son la siguiente generación. Y si les enseñamos bien, estos hijos a su vez le enseñarán a sus hijos. Y claro, estamos confiados en la palabra del Señor que nos dice en esa promesa que Dios bendecirá, ¿verdad?, hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aman. Y nosotros amamos al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Porque amando al Señor, hermano, Dios continúa, porque ese es el amor que nosotros también enseñamos a nuestros hijos, y nuestros hijos enseñarán a sus hijos. De manera que la palabra de Dios va corriendo, hermano, los valores también se van traspasando. El padre tiene que enseñar al hijo el conocimiento de Dios. Tiene que enseñárselo para que también el hijo pueda obtener esa herencia de la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, padres, pero nosotros no lo hacemos todo. La responsabilidad recae sobre ustedes, los padres. De los padres depende tener hijos que sirvan a Dios. En el futuro no van a decir, bueno, es que la Canaán no hizo su trabajo. No, los padres.
Los padres. Nosotros los tenemos muy poco tiempo acá, usted los tiene casi toda la semana. Y son suyos. Y son suyos. Y los maestros, pues, es poco tiempo. Sin embargo, estamos tratando de hacer el mejor de los trabajos. De hecho, ya está en marcha casi otro proyecto del Ministerio Resplandece dirigido hacia esta nueva generación, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos del ejemplo bíblico de un discipulado que dio resultado. Así como el padre enseña al hijo, también un líder enseña a su aprendiz. Este es un ejemplo en que nosotros podemos ver cuál fue la relación de un maestro a su alumno. ¿Cómo fue esa relación, hermano, del guía espiritual a su alumno? De cómo fue esa relación del líder a su aprendiz. De cómo fue esa relación de un verdadero mentor. Porque decíamos en la enseñanza pasada que el mentor es la figura que más se ajusta al modelo bíblico, ya que, hermano, tenemos nosotros la responsabilidad como mentores de tener mayor experiencia de aquel a quien le enseñamos y de tener algo que traspasar para capacitar a otros y que hagan un buen trabajo, que hagan una buena labor. Así es que, comenzando con este ejemplo de Moisés y de Josué, yo quiero que vaya a Éxodo capítulo 33, versículo 11, porque en primer lugar hay una posición que quiero señalar, que se da en esa relación. Éxodo 33, 11. Quiero que fije sus ojos en la posición que tenía Josué ante Moisés. ¿Ya lo encontró? Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice la escritura? Su servidor. ¿Está conmigo Éxodo 33, 11? Pero vi que no estaba leyendo usted. Ahí dice el joven Josué, hijo de Nun. ¿Qué era? ¿No lo quiere leer? Léalo en voz alta. El servir a otro no es degradante. Dice que el que sirve es el más grande. ¿O no? Entonces dice Josué, hijo de Nun, ¿era servidor de quién? De Moisés. De Moisés. Hay otra también, Números 11:28. Para que vea cuál era la clase de relación que había entre ellos. Y vuelve a decir Josué, hijo de Nun, y en este caso le dice ayudante de Moisés. Era servidor, era su ayudante, le servía y le ayudaba. Eso era Josué de Moisés. Con esto quiero señalarle, ¿verdad?, que no es que Josué en este caso era menor o era menos. Simple y sencillamente era la persona que tenía menos experiencia. Moisés era el de la experiencia, Moisés era la persona que iba adelante de Josué. Pero dice que su relación prácticamente era de subordinación, que Josué se sometía, por supuesto, a Moisés. Y decíamos la semana anterior que eso es bien importante para aprender. Una persona que no quiera someterse, que sea insujeta, es difícil de que aprenda. Casi siempre va a estar patinando y patinando en sus propios pensamientos y en su propia voluntad. Sin embargo, vemos acá que en el caso de Moisés y de Josué había una relación, y esa relación en principio era una relación de subordinación. Pero veamos otros momentos en los cuales Josué y Moisés interactuaron. Tenemos nosotros el caso de una batalla. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17.
versículo 8. Ya lo tenemos, hermano. Vamos a leer esa porcioncita del 8 al 14 y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Mire en esa porción, ¿qué podríamos nosotros aprender de esa porción? Había una guerra que pelear en contra de Amalec. Resulta que era un mismo objetivo. Moisés quería triunfar sobre los amalecitas y Josué también. Entonces vemos cómo estaban relacionados, pero siempre bajo un mismo objetivo. Si nosotros vamos a enseñarle a alguien y si alguien va a aprender de nosotros, debemos de tener un mismo objetivo. Y en el caso nuestro es llevar adelante la obra de Dios. Ese es el caso nuestro, ese es el caso del discipulado cristiano, llevar adelante la obra del Señor. Que la obra del Señor no se detenga, que la obra del Señor continúe hasta que Cristo venga a traer a su iglesia, y en ese momento nosotros nos vamos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aunque tenían un mismo objetivo, o sea, la derrota de Amalec, tenían diferentes roles. Eran diferentes. Moisés subió al collado, a la cumbre, a estar como con sus manos levantadas. Ese fue el papel de Moisés, ¿verdad? Ir a la cumbre y estar con sus manos levantadas. Hubo un momento en que el hombre tuvo que sentarse y también sus manos se cansaban. Por eso estaba Aarón y Hur ahí levantándole las manos. Pero Moisés estaba en la cumbre. ¿A dónde estaba Josué? Estaba en la batalla. ¿Con qué estaba Josué? Con la espada. Tenían un mismo objetivo, sí lo tenían, destruir a Amalec, pero tenían diferentes papeles, diferentes roles. Moisés arriba en el monte y Josué en el campo de batalla. ¿Cree que estamos aprendiendo esto, hermano? Entonces, mientras Moisés dirigía, Josué ejecutaba. Él era el poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo en una relación de discipulado, como en una relación de un mentor hacia una persona que está aprendiendo, muchas veces, hermano, es con un rol diferente. Aquí no vemos que Josué se puso a pensar y Moisés y a sentarse fue. Porque esa es algunas veces la reacción, hermano, humana que nosotros tenemos. Y en eso el diablo nos gana ventaja. ¿Por qué? Porque en vez de estar con el mismo objetivo y diciendo, mientras tú hagas eso, yo haré lo otro, pero vamos a la batalla juntos, estamos peleando entre nosotros.
Y ahí, hermano, ¿no se ve que Josué quiso bajar a Moisés de la montaña? Él estaba seguro del papel que Dios le estaba otorgando. Es más, ¿sabe qué? Desde el principio Moisés le dice, escógeme tú a los varones, le dijo. ¿No cree usted que era importante? Tú escógemelo. Porque sabía que Josué estaba más al tanto de lo que era el pueblo y quién era la persona que iba a pelear con ese mismo objetivo. Entonces, escoge tú a los varones que van a ir a pelear. Pero eso sí, cuando ya estaban allá, viene Moisés y su papel fue dirigir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obtuvieron la victoria. Ajá, el uno dirigía y el otro ejecutaba las órdenes. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que en ese caso, aunque se tenga un mismo objetivo, hay diferentes roles, hay diferentes papeles que nosotros podemos cumplir, podemos llevar a cabo. Josué escogió a los que iban a pelear, hizo conforme Moisés le había dicho y obtuvo la victoria. Y es más, fíjese que a mí me llamaba mucho la atención un detalle. Si usted se fija en el versículo 14, vaya conmigo de nuevo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Pero mire lo que le dice Dios a Moisés que le diga a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea que ya Dios, ¿me entiende? Le está diciendo, este elemento es tan importante que quiero yo darle a conocer cómo estoy de acuerdo en lo que Él está haciendo. Así lo siento yo. Bien, pasando de ese ejemplo en el cual vemos diferentes roles, pero con un mismo objetivo, vaya conmigo a Éxodo 24 siempre. Éxodo. ¿Cree que nos enseñó algo eso? El versículo 12. Éxodo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés. ¿Con quién se levantó? Con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, que acuda a ellos. Mire, en el monte Sinaí, cuando Dios iba a dar las tablas de la ley, ¿a quién tomó Moisés? Tomó a Josué y se lo llevó con él. O sea que Josué fue la persona que estaba más cerquita de Moisés en el momento de darle las tablas el Señor. ¿Me está entendiendo esto? Pero hermano, Josué reconocía quién tenía la última autoridad. Él lo reconocía y él esperaba las instrucciones siempre de Moisés. Entonces dijo Moisés, bueno, vamos Josué, levántate, vamos, tú vas conmigo y acá se quedan los ancianos. Ahí está Hur, ahí está Aarón, cualquier cosa. Esos otros que estaban desarrollando un papel diferente. ¿Me está comprendiendo la idea? Ahí estaban Aarón, ahí estaba Hur, se quedaron a cargo de todo el pueblo. Y si tienen algo, les dijo, vayan a ellos. Ellos los van a atender. Pero Josué y yo vamos a subir. Claro, en el momento en que se entregaron las tablas, entiendo yo, ¿verdad? Josué estuvo, pues, no estuvo en el mismo lugar, pero sí era el que estaba más cerca de Moisés. Y en ese momento, pues Dios, ¿verdad? Hace, hermano, esto que prácticamente le cambió el sistema legal a todo el mundo, dando esas tablas con los mandamientos que había escrito, no solo para la nación de Israel, sino para que ellos también propagaran esos mandamientos. Cuando regresaban del monte y el pueblo estaba adorando. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Esta es otra
es otro momento en el cual Josué y Moisés estaban relacionándose. Aquí estamos nosotros aprendiendo de cómo en una relación se aprende, de cómo en una relación de discipulado nosotros, aunque estemos en diferentes posiciones, estamos haciendo la obra de Dios y nos estamos preparando. Éxodo capítulo 32. Dice el 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Mire Josué, ¿verdad? Dijo, estos están engarrados ahí a saber con quién están peleando. Y dice el 18, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Creo que estas palabras Moisés las ha de haber dicho con mucha tristeza en el corazón, porque ya Dios le había dicho. Después de darle las tablas le dijo: y ahora regrésate, porque ese pueblo, le dijo, ya está cometiendo pecado delante de mis ojos. Ya se lo había dicho. Entonces le dijo: vete ya, anda. Moisés ya lo sabía, que ellos se habían descarriado, y con tristeza le ha de haber dicho: no es lo que tú crees, Josué. Es que Josué pensando, ¿me entiende? Él creía que todos estaban en el mismo espíritu. Y así le pasa algunas veces a uno. Uno cree que los demás están en el mismo espíritu, en el mismo fervor, en la misma devoción, y resulta que no. Pero Dios está de nuestro lado. Y Dios está de nuestra parte. Y le dijo: no, no. Eso es voz de cantar, le dijo. Eso es ¿qué le puedo decir? Ese es un carnaval de pecado que han hecho ya, le dijo esto. Y ya te vas a dar cuenta, Josué. Entonces, hermano, en ese momento, Moisés instruye también a Josué en cuanto a la condición que ya tenía el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya había tenido la revelación de Dios. Entonces Moisés ya había estado con Dios y Dios le había revelado. ¿Qué hizo entonces Moisés? Compartir de lo que Dios le había dado al joven Josué. Josué no entendía, Josué creía que estaban en otra cuestión, pero ya había la revelación de Dios. Y eso es importante. Porque Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, hermano, nos da tantas cosas diariamente. Y de eso Dios quiere que también nosotros aprendamos a compartir, como decíamos en la semana anterior. ¿Qué Dios le ha dado? Mire, hermano, algunas veces Dios nos habla por un versículo que es tan conocido, pero ese día, justamente ese día que usted lo recibió, cobró tanta importancia, tanto significado y logró tener una aplicación, que eso usted lo puede compartir con otros. ¿Estamos, hermano? Y continuando con esto, vaya conmigo a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 11. Sería bueno que como ejercicio usted fuera en su casita a ver en todas las historias en cuanto a Moisés y a Josué y se dé cuenta cuántas veces aparece Josué sin ser todavía el Josué de la conquista. Porque ahí vemos nosotros el papel anterior que Josué tuvo. Dice Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, que dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando Moisés hablaba con Dios, Josué estaba ahí. Josué estaba ahí. Supongo que él escuchaba, supongo que él veía la actitud de Moisés de reverencia, de entrega, de fervor, de devoción,
cuando estaba ante la presencia de Dios. Hermano, y eso es contagioso. Si usted ve a una persona orando en el Espíritu, hermano, eso contagia. Eso contagia. Y la otra persona se siente impelida a arrodillarse por lo menos. Y tal vez dice, no entiendo cómo este hermano o esta hermana está orando de esa manera. No sé por qué está llorando tanto. Pero le entra como temor. Y uno quisiera estar en lo mismo. Entonces, imagínense cómo oraba Moisés. Bueno, yo creo que ni nos podríamos imaginar, porque ha de haber sido a un nivel, hermano, espiritual muy profundo, para que haya tenido todo este papel que Dios le dio que desarrollara en toda la historia. Y ahí estaba Josué, aprendiendo de la intimidad que Moisés tenía con Dios. Pero ¿sabe qué? También ahí está otro detalle. No solo estaba aprendiendo en el momento en que Moisés hablaba con Dios, sino que dice que él no se apartaba del tabernáculo. Quiere decir que él, por su parte, personalmente también buscaba a Dios. Mientras Moisés tenía que ir algunas veces al campamento, pero Josué estaba en el tabernáculo buscándolo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, cuán importante es que nosotros también podamos tener esos momentos de comunión con Dios y que otros a su vez puedan aprender de esos momentos de intimidad con Dios. Con esto no le quiero decir que usted va a orar en alta voz y a decir todas las cosas para que lo oiga y aprenda. No, y ahí ya no está. Eso va a ser el Espíritu. Es el Espíritu el que nos va a dirigir. Algunas veces podríamos orar en alta voz, otras veces podríamos orar así como oraba Ana. ¿Se recuerda cómo oraba Ana? Que dice que solo la boca se miraba que ella movía y que su corazón estaba, su espíritu estaba compungido, pero solo la boca solo la movía, no se le escuchaba lo que ella decía, tanto así que creyeron que estaba borracha. Pero era una oración tan profunda que ella tenía. Entonces, algunas veces nosotros podríamos tener oraciones en alta voz, oraciones del corazón, pero si hay alguien que nos mira, que pueda aprender también de cada uno de nosotros. ¿Estamos, hermano? Cuando el pueblo se quejó por la comida, Dios llenó de su espíritu a 70 varones para que le ayudaran a Moisés en la obra. Josué, mire la actitud de Josué. Vamos a ir a Números ahora. Vaya conmigo a Números, capítulo 11. Es que el pueblo de Israel muchas veces es tildado como un pueblo rebelde, ¿verdad? Y nosotros, los buenos cristianos, ay, es Israel tan rebelde, ¿verdad? Pero fíjense que algunas veces es el retrato de nosotros, hermano, Israel. ¿No le parece? Vamos a Números 11. Ese es un paréntesis. 11:24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno, Eldad, y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos.
Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Qué actitud, hermano. Qué actitud para nosotros aprender. Josué dice en el versículo 28 que se puso celoso porque el dad y medad, pese a que no habían ido al tabernáculo, fueron llenos del Espíritu de Dios. Y dice que profetizaban. Claro, Josué con su inexperiencia, ahí es donde entra la capacidad del mentor, la capacidad del que enseña, la capacidad del que disipula a otro. Y le dice: Josué, ten cuidadito, hijo, ten cuidado. Esto no se trata de tener celos. ¿Tú tienes celos por mí? ¿Cómo me gustaría que todos tuvieran lo que yo tengo? Esa actitud de Moisés como siervo de Dios y como verdadero líder, hermano. Porque, hermano, lo que Dios da no es exclusivo. Dios lo da a quien Él quiere, conforme a la medida que Él quiera. Y no escatima. Dice que Él no da por medida. Él no escatima. Acerca de los dones espirituales, Él dice que Él los da. Él los da. El Espíritu es el que los da. Nosotros, hermanos, no somos nada sin Él. Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Dele fuerte el aplauso al Señor. Josué le dijo: cuánto quisiera yo que todos estuvieran llenos de ese espíritu para que puedan seguir con esta obra. Hermano, con 5 que hubieran llenos del poder de Dios, hermano, Dios movería tantas cosas a nuestro alrededor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Como maestro, como servidor, hermano, como líder, usted tiene que pensar en eso, que lo que Dios le ha dado a usted, ojalá y lo tuvieran los demás. ¿Para qué? Para que la obra se prolifere, para que la obra continúe. Los maestros tienen una gran oportunidad porque tienen a esas vidas formándolas, que ellas puedan tener también lo que los maestros tienen, que el servidor pueda tener lo que otros servidores de mayor experiencia tengan también. Hermano, estamos en una obra en la cual cada elemento es importante para el Rey de Gloria. Cada uno de nosotros, si tuviera lo que Moisés tenía, como le dijo, Josué le dijo, todo esto sería muy lindo. Estamos, hermano. Eso es la actitud de Moisés. La actitud de Josué fue de inexperiencia. No lo podemos criticar. No vaya a salir ahí usted, ¿verdad?, hablando como tenemos la costumbre de hablar tan mal de Pedro. Pero creo que no le llegamos pero ni a la suela de las sandalias que usaba Pedro. Qué bueno que le llegáramos, pero no le llegamos. Estamos acostumbrados a andar hablando mal. Por eso hasta los personajes bíblicos, hermanos, nosotros suficiente ya con lo que Dios dijo de ellos. Y aprendamos de eso. ¿Estamos, hermanos? Estamos aprendiendo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Fíjese de que, y ahora que recuerdo, por ahí andan hasta hablando de Pablo. Es cierto, la actitud y la personalidad de Pablo antes de venir al Evangelio, hermano, era una personalidad fuerte, colérico, impulsivo. Pero cuando se convirtió al Señor, ¿verdad?, fue manso, manso. Pero ahí andan diciendo algunos que en la porción donde él dice, aprended de mí, así como yo, dice él, aprendo de Cristo, ¿verdad? Él no se pone exactamente como el mejor de los ejemplos, sino como un ejemplo que está siguiendo al mejor de los ejemplos. Y dicen, no, ese Pablo era un gran orgulloso, porque dice aprended de mí. No, ya ven, si es que ni los personajes bíblicos se le escapan a la gente. Pero que no se nos peguen esas malas vibras, ¿verdad? Como dicen. Bien, continuamos, hermano. Estamos aprendiendo acerca de esto. Entonces, mientras Josué muestra un celo
que no está fundado, Moisés está dispuesto a compartir todo lo que Dios le ha dado. Cuando los espías regresaron de reconocer la tierra prometida, vaya conmigo a Números siempre, capítulo 14. Dios ha sido bueno. Números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y ya Dios se las había dado, hermanos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros, que dice ahí, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, en gratitud por haberles hablado con palabras de aliento, de bendición, les dio el regalo de apedrearlos. Mire, ahí está. Pero ¿qué dice? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mire la actitud de Josué. Claro, ahí estaba Caleb también, pero estamos hablando de Josué porque Josué era el que tuvo un papel más cercano a Moisés. Entiendo que Caleb ha de haber sido otro de los jóvenes que andaba cerca de Moisés. Mire cuánto bien le puede hacer un viejo a un joven, hermano. Pero algunas veces, ¿sabe para qué se acercan los viejos a las vidas jóvenes? Para enseñarles malas mañas. Dios nos libre de eso. Aquí tenemos una juventud tan linda, hermano, una niñez tan preciosa, que lo que tenemos que hacer es darles del favor de Dios, orar por ellos, bendecirlos a cada uno de ellos. Ah, pero es que esos hipócritas son unos rebeldes. ¿Y usted cómo era cuando estaba joven? ¿Cómo era usted cuando estaba joven? Algunos de estos muchachos parecen angelitos a la par de cómo usted fue quizá. Se lo digo. Aprecia a los jóvenes. Aprecia a los jóvenes. Esos son los que deben de estar aprendiendo de los viejos. Pero si nosotros los viejos tenemos mañas horribles, hermano, ¿qué van a aprender? Papá, tenga cuidado con lo que está enseñando en casa. Porque hablar bonito nada cuesta. Cualquiera habla bonito, pero no cualquiera se porta bien. Y si nosotros nos portamos bien, tanto en casa como afuera, hermano, sería el mejor de los ejemplos para estos muchachos. Que de ahí salgan esos Josué, que de ahí salgan esos Caleb, que logren hablar, hermano, con valentía delante de toda una multitud, no importa que quieran apedrearlos. De ese tipo de personas necesitamos, pero ellos no van a ser formados si nosotros primero no pensamos en ellos de esa manera también. Los niños necesitan de nosotros, los jóvenes necesitan de nosotros, porque algunas veces, hermano, ya con el viejo hay que quiere que aprendes y no también. Si no le enseñó la vida, hermano. Yo algunas veces digo, y que no le he enseñado la vida a este hombre. Vea los resultados que está teniendo y aprenda aunque sea de eso. ¿O no? ¿O cree que estoy hablando mal? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Entonces, cuando los espías regresaron de reconocer la tierra prometida, hermano, a Moisés lo ponían en grandes aprietos.
Porque Moisés sabía en quién había creído, Moisés sabía quién era Jehová de los ejércitos. Moisés conocía a Dios y ese Dios que lleva la victoria a cualquiera que confía en Él. Y mire, de todos los príncipes, solo 2 traían palabras de aliento, los que habían estado más cerca de Moisés. Porque Josué se levanta con ese mensaje tan positivo, lleno de fe y lleno de esperanza. Mire lo que dice siempre en Números 14:30. Vosotros a la verdad, le dijo, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Todos esos viejos incrédulos se me quedan, les dijo. Y los voy a andar dando vueltas ahí hasta que se acabe el último de ellos. Ay, que con Dios, hermano. No, le dijo Moisés, perdónalos, y yo ya los perdoné, le dijo. Pero no entran a mi tierra prometida. Pues sí, y si Él es el Señor de los cielos y de la tierra, Él hace que entren a donde Él quiere y detiene a los que Él quiere. Seguramente no los dejó entrar para que no los contaminaran más, hermano. Hay que tenga cuidado, no vaya a ser, ¿verdad?, que usted esté contaminando a alguien y le tengamos que decir adiós. ¿Estamos, hermano? Entonces vemos ahí cuán importante es tanto la actitud del que enseña como la actitud del que aprende. Josué aprendió. Y mire lo que se granjeó. Le dijo Dios, estos 2 muchachitos, le dijo, ahí van, le dijo. Es más, Josué, hermano, ¿verdad? Usted ya sabe el papel de Josué. Bien, dice el 37 y 38 para que no nos quedemos. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque Dios es fiel, alabado sea Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dios es fiel en bendiciones, como es fiel en castigo también. Números 27, vamos. Cuando Dios decidió ya que Moisés no entrara a la tierra prometida. Números 27. Mire la actitud de Moisés en primer lugar. Versículo 15. ¿Cree que este ejemplo de discipulado en acción nos está ayudando? Números 27:15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés le pide a Dios que nombre a un sucesor después de él, para que el pueblo no pereciera. Hermano, esa es la actitud cuidadosa de un verdadero líder. Piensa en su grupo. Piensa en aquellos que les rodean primero. Esa es la actitud de un verdadero pastor. Le dijo, por favor, Señor, tú me vas a quitar y me vas a llevar, pero quiero que dejes a uno bueno aquí. Ni siquiera él le dijo nombre. Mire el versículo 18. Mire quién mencionó a ese joven. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Porque quien debía consagrarlo era Moisés. Dice el 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mire qué lindo. Señor, le dijo,
no los vayas a desamparar, este es tu pueblo. No los voy a desamparar. Aquí está ya, le dijo, tómalo. Es Josué, le dijo. Hermano, qué momento más lindo ha de haber sido eso. Moisés entregándole de su dignidad públicamente al joven Josué. Dice que Moisés impuso sus manos sobre Josué y mire la exhortación que le hace porque sabía que le iba a faltar. Deuteronomio 31, 7 y 8. Deuteronomio 31, 7 y 8. Quiero que lo lea conmigo. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Bendito Dios para siempre. Mire qué lindas las palabras con que lo deja Moisés a Josué. No tengas temor, le dijo. Así como Dios estuvo conmigo, Él va a estar contigo siempre. No te va a dejar, no te va a desamparar, solo que tengas esfuerzo y te animes. Y es que así tenemos que ser nosotros, hermano. Cuando sienta que viene ese desaliento no es de parte del Señor, ese desaliento viene de parte del enemigo. Nosotros tenemos muchas cosas a favor nuestro para que ese desaliento se vaya inmediatamente, porque somos hijos del Dios Altísimo. Él ha prometido no dejarnos nunca. Bendito sea su nombre para siempre. Dice el 14, siempre de Deuteronomio 31. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y es que los cargos no los da el hombre, los da Dios. No los da el hombre. No, que mire, si hay alguien que lo ha hecho así, él está equivocado. Pero usted cállese, porque es Dios el que pone a donde Él quiere, al hermano, en el lugar y en el momento que Él quiere. Es Dios, es su soberanía. Yo tengo la firme convicción de que cualquier persona con deseo de servirle al Señor, por muy alejado e insignificante que sea el lugar en donde se siente dentro de la congregación, Dios lo va a llamar. Es que Él es así, es que Dios no es ciego. Dios nos puede ver a todos y conoce también nuestras intenciones y nuestros deseos. Pero leamos también otros dos versículos acá en Deuteronomio, el versículo 22 y 23. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, mire, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Qué más, hermano? Si Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Esfuérzate, anímate, piensa a quién le puedes ayudar, porque Dios desde el capítulo 3 ya había mandado a Moisés que lo instruyera y que lo animara, porque la obra del Señor necesita mucho ánimo y mucha disposición. Eso necesita la obra del Señor. Así es que nosotros vemos ahí cómo Dios, hermano, en esa relación nos enseña también a nosotros, a los que tenemos posiciones de liderazgo, tanto como aquellos que estamos en posiciones de aprender de otra persona. Así es que Moisés no le tocó otra que hacer lo que Dios le decía. Impuso las manos sobre Josué y Josué fue lleno del Espíritu de Dios. Dice que Josué fue lleno de sabiduría cuando Moisés le impuso las manos. Eso lo dice el capítulo 34, versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó
a Moisés. O sea que reconocieron el liderazgo que Dios había delegado en el joven Josué. Josué, hermano, tuvo al profeta maestro, al profeta mentor más grande de todos los tiempos. Acuérdese que de Moisés se dice, no hubo hombre tan manso como Moisés sobre la tierra. Dice el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Mire qué lindo. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Creo que Moisés realizó la mejor de las obras como líder, como siervo de Dios. Pero la más prominente fue haber enseñado a Josué, porque es Josué el encargado luego de entrar a la nueva generación a la tierra prometida. Y terminamos con las palabras que iniciamos de la Escritura. Josué 1, 17, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Nos ponemos en pie. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el ejemplo de Moisés y de Josué. Puede ser que usted esté en una posición de Moisés y a la vez esté en una posición de Josué. Pero Dios está con usted. Lo que usted tenga de Dios, délo. Páselo. Déselo a otras personas para que ellas a su vez puedan continuar con la obra que se nos ha encomendado, aprendiendo del ejemplo que tenemos en la Biblia de Moisés y de Josué. Y así estuvo Dios con Josué hasta el último día de su vida. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.